Yo soy vuestro hermano Jonathan Fuentes y voy a hablarle un poquito, perdón, voy a hablarle un poquito sobre las lenguas bíblicas en realidad. Pero para partir sobre el tema de las lenguas bíblicas, nosotros entendemos, ¿cierto?, de que las lenguas que se usaron en el Antiguo Testamento son un hebreo, ¿cierto?, y un arameo para el Antiguo Testamento, y para el Nuevo Testamento el griego. Esas son las lenguas madres, ¿cierto?, de nuestra Biblia, ¿cierto?, de lo que es la Tanaj y también el Nuevo Testamento, Antiguo Nuevo Testamento. Pero partiendo, una de las primeras lenguas en realidad que se usaron, la primera lengua que existió en realidad, se le atribuye a la lengua semítica en realidad, en honor a Sem, ¿cierto? ¿Por qué en honor a Sem? Porque Sem fue el padre, ¿cierto?, de toda la civilización de Medio Oriente. En realidad de ahí, ¿cierto?, nacieron los que son los sumerios, ¿cierto?, los acadios, muy conocidos en la historia como la cultura sumerio y acadia, de la cual, ¿cierto?, proviene Abraham, ¿cierto? Entonces, bueno, los eruditos en realidad le atribuyen esa lengua que fue una de las primeras lenguas, lengua más antigua en realidad, que se le atribuye a Sem, ¿cierto? Por esa lengua concentrarse, ¿cierto? Nacer en ese lugar de lo que antiguamente, o los griegos le llamaron Mesopotamia, ¿cierto? Que es una ciudad que estaba bañada entre ríos, ¿cierto? Que es el río Tigris y el río Éufrates, que en realidad esos ríos hasta el día de hoy existen, en realidad el Éufrates es muy conocido, el Apocalipsis lo menciona en realidad. Entonces, y a esa pequeña tierra que estaba entre dos ríos se le llamó Mesopotamia, ¿cierto? Y bueno, en realidad está ubicado también lo que es Ur de los Caldeos, ¿cierto? Y es lo que actualmente es Irak, ¿cierto? La parte de Irán y toda esa parte del Golfo Pérsico. Ahí se usaba esa lengua, ¿cierto? De esas lenguas semíticas se dividieron en dos, que son las lenguas semíticas occidentales y las lenguas semíticas orientales. Bueno, de ahí conocemos, ¿cierto?, lo que salió el arameo, ¿cierto?, que es la lengua que se habla en Siria, y ¿cierto?, todo lo que es la lengua árabe también. En realidad todas estas lenguas son lenguas semíticas, la lengua árabe y la lengua hebrea son lenguas semíticas. Cuando el pueblo de Israel, ¿cierto?, bueno, en realidad cuando Dios llama a Abraham, ¿cierto?, ¿cuál es la lengua que hablaba Abraham? Abraham hablaba la lengua, lo más probable que hablaba la lengua semítica o la lengua de la cultura acadia, ¿cierto? Porque la Biblia dice que Abraham, ¿cierto?, salió de Ur de los Caldeos, y de Ur de Caldea en realidad, y Caldea, ¿cierto?, es lo que era la antigua civilización de los sumerios y los acadios, la antigua Mesopotamia. Esa es la lengua, ¿cierto?, que hablaba el padre Abraham, ¿cierto? Y seguramente Abraham le enseñó esa lengua a Isaac, e Isaac se la enseñó, ¿cierto?, a Jacob, y Jacob se la enseñó a sus 12 hijos. Cuando en realidad, cuando Jacob, ¿cierto?, perdón, cuando José llega a Egipto, ¿cierto?, es enviado a Egipto, la lengua que se hablaba en Egipto era el copto. Esa lengua es la lengua del copto, que es una lengua muy parecida al griego, que en realidad el griego es, se dice que viene de parte de la lengua fenicia, ¿cierto? Entonces muy parecido al griego, la lengua copta en realidad. Ellos hablaban el copto. Cuando llegaron allá, cuando llegó José, ¿cierto?, después trajo a Jacob, ¿cierto?, a toda su descendencia, a su hermano, ¿cierto? Ellos estuvieron establecidos alrededor de 404 siglos, ¿cierto?, en realidad, estuvieron allá, y ahí aprendieron, ¿cierto?, el copto que se hablaba en ese tiempo. Ojo, la lengua hebrea todavía no existía. Cuando Israel sale, ellos salen de Egipto con Moisés, ellos seguían hablando esa lengua y probablemente hablaban la lengua, ¿cierto?, semítica o la lengua caldea, ¿cierto?, que hablaron los patriarcas que eran sus antepasados. Cuando ellos salen de Egipto, ellos llegan a la tierra de Canaán, cuando Moisés los sacó, ¿cierto? Y en Canaán se hablaba una lengua, y esa lengua era la lengua cananea. Y la lengua cananea, ¿cierto?, cuando los israelitas llegan a Canaán, ellos tomaron prestado lo que es el alfabeto cananeo, y ellos empezaron a usar algunas letras del alfabeto, que por ejemplo son la Aleph, ¿cierto?, la Gimel, Bet, que significa en realidad, bueno, Gimel significa camello, y eso quería explicar un poquito. ¿Cómo se entendía esta letra? ¿Cómo la entendían ellos? Era porque estas letras eran de formas de cosas que se veían en su entorno. Por ejemplo, la palabra Gimel significa camello.
Bet significa casa. ¿Y cómo se escribía? De la forma como una tienda. Se dibujaba como una tienda, ¿cierto? Como una carpita y esa letra significaba casa, que es Bet. Lo mismo, Gimel significaba como la joroba de un camello. Y bueno, y toda la otra letra en realidad. Entonces esas son un poco las lenguas que se hablaron en Canaán. Israel tomó esas letras, ese alfabeto, ¿cierto? Y lo adaptó al suyo. Y ahí se aplicó, ¿qué fue lo que hicieron los israelitas en realidad? Ellos adoptaron el alfabeto cananeo, la lengua cananea, y la aplicaron a ellos. ¿Y esa lengua cómo se llamó? Los eruditos le llamaron el paleohebreo. Paleo significa antiguo, hebreo significa hebreo. O sea, quiere decir el antiguo hebreo. El paleohebreo fue el primer hebreo que hablaron los judíos, ¿cierto? Los hebreos, los israelitas, como queramos llamarle, cuando llegaron a la tierra de Canaán. Y esa lengua ellos lo usaron por mucho tiempo, y por eso cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio creó Dios, y esa palabra Dios está Moisés la escribió, ¿cierto?, en un paleohebreo, en un hebreo antiguísimo. Y ese alfabeto, esa lengua, la lengua cananea, y para los cananeos, como ellos no eran monoteístas, ellos eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses, la palabra Dios significaba, en su lengua, ¿cierto?, politeísta, significaba dioses. Pero los judíos, los hebreos, los israelitas la adaptan a su lenguaje, su vocabulario, ¿cierto? Aunque diga dioses, ellos lo ven desde el punto de vista de la perspectiva, ¿cierto?, del monoteísmo. Es decir, aunque diga dioses, ellos se refieren a un solo Dios. Y ahí también se encuentra encerrado un poco el tema de la Trinidad, que lo hablé en un video anterior. Entonces, claro, cuando llegan a esa tierra, aprenden ese alfabeto, ¿cierto?, esa lengua, y esa fue la lengua que se habló durante siglos en Israel, hasta cierto el tiempo. ¿Cuándo cambió esa lengua? Cuando los israelitas fueron llevados en el exilio, fueron por Nabucodonosor, ¿cierto? Fueron llevados a Babilonia, estuvieron 70 años, y ahí ellos aprendieron la lengua del arameo. ¿Por qué en Babilonia se hablaba el arameo? Era la lengua internacional, porque el imperio abarcaba a todo el mundo, por lo tanto la lengua que estaba de moda era el arameo. Ellos aprenden el arameo ahí. Y, por ejemplo, y después con Esdras, con Nehemías, en realidad con Esdras más que nada, porque él fue el reformador, ¿cierto?, de lo que es el Antiguo Testamento. Esdras toma las antiguas letras del hebreo, porque las personas, los israelitas que estaban naciendo en Babilonia ya no hablaban el hebreo, el hebreo ya no se estaba hablando. Entonces ellos toman, ¿qué es lo que hace Esdras? Como un sacerdote, un reformador, toman las letras del antiguo hebreo, del paleohebreo, y las arameizó. ¿Qué quiere decir eso? Que cambió esas letras del arameo ahí está mi hijo, al arameo. Y eso se llama, el hebreo se arameizó. ¿Por qué? Porque se cambiaron las lenguas del hebreo al arameo. Entonces, y ahí ellos aprendieron la lengua del hebreo, del arameo, y esa lengua se habló hasta el tiempo de Jesús. O sea, es algo importantísimo. Y también se creó una versión también de la Biblia, bueno, se empezaron a crear algunas versiones, que por ejemplo son los Targum o los Targumín. ¿Qué es el Targum? Es una traducción del hebreo al arameo, es el Targum. Y en estos días nosotros conocemos a Biblia, por ejemplo, como la Biblia Pechita. Así que una Biblia muy importante, esa Biblia muy especial, queríamos de conseguirla porque esa Biblia se enfoca en las lenguas que habló el Señor, porque Jesús nació en un contexto totalmente de lengua aramea. Jesús ya no hablaba hebreo. O sea, se dice que en realidad los que hablaban hebreo eran los maestros. Tal vez Jesús cuando abrió, ¿cierto?, el rollo en la sinagoga, ¿cierto?, cuando leyó el rollo de Isaías, seguramente leyó en hebreo porque los rabinos eran los únicos que conocían esa lengua porque ya había desaparecido. Entonces, es una de las teorías en realidad. Pero esa Biblia Pechita es muy buena porque podemos conocer el idioma que habló el Señor, que fue el arameo. Eso es algo. Después en el siglo III, se crea otra versión, porque en el siglo III el imperio que estaba de moda, ¿cierto?, fue el imperio griego, porque Alejandro Magno, ¿cierto?, conquistó todo el mundo conocido, y en Alejandría, ¿cierto?, se hizo un concilio, y decidieron, ¿cierto?, el rey de Egipto, ¿cierto?, en Alejandría, Ptolomeo, envió carta al sumo sacerdote en Jerusalén para que le enviara una copia, ¿cierto?, de la Tanaj, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, para que el sumo sacerdote, perdón, el sacerdote en Alejandría, en Egipto, la tradujera al griego, porque recuerden que Alejandría está en Egipto, una ciudad fundada por Alejandro Magno, pero la lengua que se hablaba era el griego. Entonces se traduce, el rey Ptolomeo manda a pedir esa copia, ¿cierto?, al sumo sacerdote. Creo que el sacerdote fue Eleazar, y se la envía, ¿cierto?, y fue porque Ptolomeo tenía una biblioteca de más o menos 1 millón de ejemplares. Entonces él
pide esa copia, ¿cierto? Y la envía a Alejandría y se hizo una versión del Antiguo Testamento en griego. Y esa versión se conoce como la Septuaginta, que es una versión del antiguo hebreo al griego, es la Septuaginta. También se dice que Jesús usó, ¿cierto?, la Septuaginta cuando se predicó. Se dice que más o menos un 40, un 60% más o menos en el Antiguo Testamento la versión que se usaba era la Septuaginta. En realidad es una versión importantísima, pero esa teoría todavía no hay dos teorías en realidad. Bueno, es un poco hablando sobre las lenguas que se hablaron en el Antiguo Testamento. Es por eso, ¿cierto?, que en el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos con el arameo. ¿Quiénes hablan en arameo? El arameo lo hablaban, por ejemplo, las personas, lo hablaban todas las personas normales. Por ejemplo, el vulgo, todas las personas comunes en Galilea. Por ejemplo, hay un dialecto que se llama el arameo galilaico, que se hablaba en Galilea, al norte de Israel, se hablaba el arameo. Jesús habló arameo. Se habla también el griego. ¿Por qué? Porque el griego también ya era una lengua universal. En realidad era como el inglés de este tiempo. Y era lo que hablaban los gentiles, ¿cierto? Y tenemos pasajes, por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con la mujer sirofenicia, se dice que, bueno, posiblemente el Señor habló en griego con esa persona porque era gentil, ¿cierto? Y también el pasaje cuando el Señor se encuentra con el centurión, cuando le pide, ¿cierto?, que haya sanado a su criado, también lo más probable que la dialecta, que la conversación se dio en griego y no en latín, como aunque le parezca extraño, ¿cierto?, a Mel Gibson cuando hizo La Pasión de Cristo, una excelente película, pero en realidad lo más probable es que la lengua que haya hablado Jesús en ese momento fue el griego. Entonces, y también posiblemente también el hebreo, como dije anteriormente, que se hablaba también en la sinagoga, se haya perdido. Y hay otra lengua más, que es la lengua el latín. Y con esto termino, porque mi hijo ya se quiere ir. La lengua latín. El latín era la lengua del imperio, la lengua de Roma, ¿cierto? Pero esa lengua ya empezó a estar de moda, a usarse ya de forma universal, ¿cierto? Ya en el siglo IV. Y conocemos una traducción, por supuesto, de la Escritura, que fue la de San Jerónimo, que fue la primera traducción a las lenguas vernáculas. O no sé si decirlo en realidad vernácula, pero fue la primera traducción de la Biblia a una lengua que no es las lenguas madres como el hebreo, el arameo y el griego, sino que es el latín. Jerónimo tradujo esa Biblia. Y es la lengua, ¿cierto?, de la lengua del imperio que se habló durante siglos. En realidad este tema de las lenguas bíblicas es muy lindo, es muy interesante. Ahora, ¿por qué nosotros debemos hacer estas cosas? Es porque muchas veces nosotros leemos versiones de la Biblia, pero a veces tenemos que investigar un poquito más para ir al tema original, cómo se escribió el lenguaje, el contexto. La cultura, todo, para poder entender un poquito más el pensamiento, ¿cierto?, de los geógrafos, ¿cierto?, y de los escritores de la Biblia, para que podamos entender mejor los pasajes de la Escritura. En el Antiguo Testamento hay una Biblia de la Tanaj, ¿cierto?, bueno, esto se me olvida decirlo. En el siglo VI después de Cristo, como el antiguo hebreo ya nos hablaba, ¿cierto?, unos judíos, ¿cierto?, unos sabios judíos que se le conoce como los masoretas, en el siglo VI después de Cristo, decidieron colocar puntuación, ¿cierto?, al texto hebreo antiguo, que era el paleohebreo, que eran puras consonantes. No existían las vocales. Entonces ellos inventaron en el siglo VI la puntuación, las vocales, los acentos, y ese se conoce como el texto masorético. Y de ese texto masorético son la mayoría de las versiones que nosotros conocemos en este tiempo, que por ejemplo en la Reina Valera, en la King James, y bueno, la mayoría de las versiones que nosotros conocemos son traducciones, ¿cierto?, del texto masorético del siglo VI, que se le colocó puntuación. Es algo maravilloso, este tema de las lenguas bíblicas es algo maravilloso. Así que yo les recomiendo que estudien este temita, porque es algo muy lindo. Se hablaron muchas lenguas antiguas. El arameo prácticamente, el antiguo arameo ya no existe en realidad, pero sí un derivado que se habla en Siria. El hebreo, ¿cierto?, por supuesto que un hebreo moderno, muy distinto al hebreo que se hablaba en el Antiguo Testamento. Y el griego, que también es un griego antiguo, ¿cierto?, que también es una lengua que ya no se habla, y también el latín que ya son lenguas universales en realidad, y lenguas que son lenguas muertas en realidad. Pero muy lindo conocer esos temas para poder conocer más el texto bíblico en su contexto, en su profundidad, y conocer el pensamiento de los geógrafos, como dije anteriormente, para comprender varios pasajes de la Biblia. Yo soy vuestro hermano Jonathan Fuentes, que Dios me los bendiga grandemente de aquí desde el cielo.